Si supieras lo que tuve que soportar. Si supieras lo que era vivir con miedo en el propio lugar que llamas hogar, entenderías por qué me cuesta tanto hablar. Pero hoy lo voy a contar, aunque me duela, aunque me tiemble la voz. Porque callar ya no me sana. Mi nombre es Rosario y viví más de 20 años casada con un hombre que me destruyó poco a poco. Y no solo con palabras. No solo con golpes. Me destruyó con humillaciones que nadie podría imaginar. Cuando me casé con Manuel, yo era joven, ingenua. Pensaba que el amor era aguantar, obedecer, ser la mujer que él quisiera. Y él se aprovechó de eso desde el primer día. Al principio eran gritos, insultos, órdenes. Pero luego vino lo peor. Cuando yo no quería cumplir con mi deber de esposa, como él lo llamaba, me castigaba de la manera más cruel. Me obligaba a desvestirme, y me llevaba al chiquero, donde teníamos los cerdos. Ahí me dejaba, desnuda, entre el barro, los animales, el frío, sintiendo que no valía nada. No podía gritar, porque me amenazaba con matarme si alguien se enteraba. Y yo le creí. No quería que mis hijos crecieran sin madre, no quería que supieran lo que yo estaba viviendo. Así que me callaba, me tragaba el llanto y me prometía que algún día, iba a salir de esa pesadilla. Cada vez que veía sus ojos, llenos de odio, me preguntaba cómo había terminado con alguien así. ¿Cómo había permitido que mi vida se convirtiera en ese infierno? Pero la respuesta era simple: el miedo. Él era fuerte, violento, y yo sentía que no tenía a dónde ir. No dormía. No comía. Vivía con el corazón en la garganta, esperando el próximo estallido de violencia. Y mientras tanto, fingía delante de todos que estábamos bien. Porque así me lo exigía. Porque así me lo había impuesto. Aquí nadie tiene que saber nada, Rosario. Si hablas, te juro que te entierro viva. Yo era su prisionera. Y lo peor es que nadie lo sospechaba. Mis vecinos nos veían en la iglesia, en el mercado, y decían que éramos una pareja normal. Si tan solo alguien hubiera mirado mis ojos con atención. Pero no. Yo estaba sola. O al menos, así lo sentía. Y cada noche que me veía en ese chiquero, desnuda, cubierta de barro y lágrimas, me prometía que esa no iba a ser mi tumba. Aunque todavía no sabía cómo, algún día iba a recuperar mi vida. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en años. Yo ya no contaba el tiempo. Solo sobrevivía. Me levantaba temprano, hacía el desayuno, atendía a los niños, limpiaba la casa, todo en silencio, todo con miedo. Porque cualquier palabra fuera de lugar, cualquier gesto que a él no le gustara, era motivo suficiente para su castigo. Mis hijos eran pequeños, y yo hacía lo imposible para que no vieran nada. Sonreía delante de ellos, aunque por dentro estuviera hecha pedazos. Pero los niños son inteligentes, y aunque yo intentara ocultarlo, ellos notaban mi tristeza. Una noche, mientras los acostaba, mi hija mayor, que tenía apenas 8 años, me preguntó algo que me partió el alma. Mamá, ¿por qué lloras cuando papá no está mirando? Yo no supe qué decir. Me quedé helada, con un nudo en la garganta. No podía contarle la verdad, no podía cargarla con ese dolor. Así que le acaricié el cabello y le dije que todo estaba bien. Mentí. Ese era mi mayor tormento, tener que fingir una vida que no era real, sonreír para proteger a mis hijos de la oscuridad que había en esa casa. Manuel era astuto. Sabía cuándo mostrar su cara amable para que nadie sospechara. En el pueblo lo consideraban un hombre trabajador, responsable, el que siempre ayudaba en la iglesia. Pero detrás de esas apariencias, había un monstruo. Yo ya había perdido la cuenta de las veces que me había obligado a pasar la noche en el chiquero. El olor de los cerdos se me quedaba impregnado en la piel, en el cabello. Sentía que nunca iba a poder limpiarme de esa humillación. Y cada vez que pensaba en escapar, el miedo me paralizaba. Él me recordaba lo que podía hacerme. Si te vas, Rosario, te mato. Y después mato a cualquiera que te ayude. Nadie va a salvarte. Yo le creía. Sabía de lo que era capaz. Pero un día, algo cambió. Estaba limpiando la cocina cuando escuché a Manuel hablando por teléfono. No se dio cuenta de que yo estaba cerca. Y lo que escuché me hizo temblar. Si Rosario vuelve a desobedecerme, ya sabes lo que tienes que hacer. No me tiembla la mano para hacerla desaparecer.
Ahí entendí que mi vida corría un peligro real, que no era solo miedo, que si no hacía algo pronto, mis hijos se iban a quedar sin madre. Esa noche me miré al espejo y apenas me reconocí. Tenía ojeras profundas, la piel marcada, los ojos apagados. Me pregunté cuándo había dejado de ser la mujer que soñaba, la que reía con sus hijos. Y entonces supe que tenía que actuar. No podía seguir permitiendo que Manuel decidiera sobre mi vida. Por mí. Y por mis hijos. No sabía cómo, no tenía un plan, pero algo dentro de mí se encendió. Era hora de dejar de sobrevivir y empezar a luchar. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, mirando el techo, pensando en todo lo que había vivido y en lo que podía pasar si seguía soportando ese infierno. El miedo me ahogaba, pero algo dentro de mí era más fuerte que el miedo, mis hijos. No podía permitir que ellos crecieran viendo a su madre humillada, rota, reducida a nada. No quería que pensaran que eso era amor, que eso era lo normal. Al día siguiente, cuando Manuel salió a trabajar, me quedé sentada en la mesa de la cocina, con las manos temblando y el corazón acelerado. Empecé a pensar en las pocas personas en las que podía confiar. Pero era difícil, porque en un pueblo tan pequeño, todos conocían a todos, y yo temía que cualquier palabra se filtrara y llegara a sus oídos. Fue entonces cuando recordé a Teresa, una vecina que había perdido a su esposo años atrás. Siempre me saludaba con cariño, siempre me preguntaba cómo estaba. Decidí que ella sería la primera en saber la verdad. Esa tarde fui a su casa. Tenía miedo de que no me creyera, de que me juzgara, pero cuando crucé la puerta, rompí en llanto. No pude decir ni una palabra. Solo lloraba. Teresa me abrazó fuerte y me dijo que hablara, que me sacara todo lo que llevaba dentro. Y así lo hice. Le conté todo. Cada grito, cada golpe, cada noche en el chiquero. Ella me escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos. Y cuando terminé, me dijo algo que no voy a olvidar. Rosario, esto no es vida. Tienes que salir de ahí antes de que sea demasiado tarde. Yo te voy a ayudar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un poco de alivio. Alguien sabía mi verdad. Ya no estaba sola. Teresa me ayudó a contactar a una amiga suya que vivía en la ciudad. Ella trabajaba en una casa grande y me dijo que podían encontrarme un lugar seguro, lejos de Manuel. Esa noche, cuando regresé a casa, sentí que el tiempo se me acababa. Sabía que tenía que actuar con cuidado, que cualquier error podía costarme la vida. Manuel estaba más violento que nunca. Había algo en su mirada que me aterraba, como si sospechara que yo estaba planeando algo. Mientras me obligaba a cocinarle la cena, me dijo, Rosario, más te vale que sigas haciendo lo que yo te digo. Si me vuelves a desafiar, te vas a arrepentir. Yo asentí en silencio, aunque por dentro solo pensaba en escapar. Esa madrugada, cuando todos dormían, me acerqué a la habitación de mis hijos. Los miré uno por uno, acaricié sus cabecitas. Me prometí que los protegería, que no los dejaría crecer en medio de ese horror. Y entonces tomé la decisión más importante de mi vida, nos iríamos. No sabía si iba a lograrlo. No sabía si iba a sobrevivir. Pero era ahora o nunca. Pasé el día siguiente preparando todo en silencio, como si nada pasara. Tenía que actuar con cuidado, porque Manuel era astuto y cualquier señal de nerviosismo podía delatarme. Guardé algunas mudas de ropa para los niños y para mí en una bolsa vieja, que escondí detrás del gallinero. No podía llevar mucho, solo lo esencial. Esa tarde fui nuevamente a casa de Teresa. Le dije que ya había tomado la decisión, que me iba a ir con mis hijos esa misma noche. Ella me dio un poco de dinero y un papel con la dirección de su amiga en la ciudad. También me dijo que tenía un contacto que podía llevarnos hasta allí en su camión, pero que solo podía esperarnos una vez. No había margen de error. Cuando regresé a casa, Manuel estaba de mal humor. Me gritó por cualquier cosa, que si la sopa estaba fría, que si los niños hacían ruido. Su rabia era tan intensa que temí que me golpeara delante de ellos. Pero no lo hizo. En cambio, me miró fijamente y dijo, no me gusta tu cara, Rosario. Estás escondiendo algo. Espero que no estés pensando en hacer una tontería. Yo bajé la mirada, fingiendo obediencia, aunque por dentro temblaba. Esa noche, esperé a que se durmiera. Cada minuto parecía una eternidad.
Cuando por fin escuché sus ronquidos, desperté a mis hijos en silencio. Les tapé la boca suavemente para que no hablaran. Mi hija mayor entendió lo que estaba pasando. Los más pequeños apenas podían mantenerse despiertos. Salimos por la puerta trasera, descalzos, con el corazón latiendo a toda prisa. Cada crujido del suelo de madera me parecía un trueno. Cuando por fin llegamos al portón, pensé que lo había logrado. Pero entonces escuché su voz detrás de mí. ¿A dónde crees que vas, Rosario? Me quedé helada. Manuel estaba ahí, con una linterna en la mano y esa sonrisa cruel que me hacía sentir pequeña. Así que era verdad, pensabas huir. No sé de dónde saqué el valor, pero le respondí, sí, y no voy a quedarme ni un segundo más en este infierno. Él avanzó hacia mí, pero en ese instante escuché el motor de un camión acercándose. Era el contacto de Teresa. Sabía que no teníamos tiempo. Tomé a mis hijos de la mano y corrí hacia el camino, con Manuel gritando detrás de mí. El camión se detuvo y el conductor abrió la puerta. Subimos como pudimos. Manuel intentó alcanzarnos, pero el vehículo arrancó con fuerza, dejándolo atrás en la oscuridad. No miré hacia atrás. No podía. Tenía que concentrarme en lo que venía por delante. Por primera vez en muchos años, sentí un rayo de esperanza. El viaje en el camión fue largo, pero yo apenas lo noté. Mis manos no soltaban las de mis hijos, como si en cualquier momento el mundo se pudiera desmoronar de nuevo. Miraba por la ventana cada tanto, temiendo ver las luces de un auto siguiéndonos, temiendo que Manuel apareciera de repente. El conductor, un hombre mayor con voz serena, no me hacía preguntas. Sabía que mi silencio decía más que cualquier palabra. Solo me dijo, vamos a llegar a la ciudad antes del amanecer. Allí vas a estar segura. Cuando por fin el camión se detuvo, Teresa ya había avisado a su amiga, Marta, que nos estaba esperando en la entrada de una vieja casa en un barrio tranquilo. Bajé del camión con los niños medio dormidos en brazos y con el corazón latiendo fuerte. Marta me abrazó como si me conociera de toda la vida. Me dijo que no me preocupara, que en esa casa nadie podía hacernos daño. Yo no podía creer que después de tantos años de miedo alguien me ofreciera un lugar seguro sin pedirme nada a cambio. Los primeros días fueron difíciles. Mis hijos estaban asustados, preguntaban por su casa, por su escuela. No entendían por qué habíamos salido de noche, corriendo. Yo trataba de explicarles con palabras sencillas que lo había hecho por ellos, para protegerlos. Pero dentro de mí, el miedo seguía ahí. Soñaba que Manuel llegaba, que nos encontraba, que me arrancaba a los niños de los brazos. Despertaba empapada en sudor, con el corazón acelerado. Fue Marta quien me convenció de buscar ayuda legal. Me acompañó a denunciar lo que había vivido. Conté cada detalle, las humillaciones, las amenazas, las noches en el chiquero. Fue duro revivir todo, pero era necesario. La justicia se movió más lento de lo que yo quería, pero finalmente Manuel fue citado y no tardaron en descubrir pruebas de su violencia. Las autoridades ordenaron que no se acercara a nosotros. Por primera vez, pude dormir sin miedo de que apareciera en la puerta. Con el tiempo, encontré un trabajo cuidando a una anciana en la ciudad. No era fácil, pero me permitió pagar un alquiler pequeño para empezar de nuevo. Mis hijos se adaptaron poco a poco. Empezaron en una nueva escuela, hicieron nuevos amigos. Yo los veía reír y sentía que todo el dolor había valido la pena. Una tarde, mi hija mayor se acercó y me dijo, «Mamá, ahora sí eres feliz, ¿verdad?» No pude contener las lágrimas. La abracé fuerte y le dije, «Sí, hija, ahora sí». Pero aún quedaba una última decisión que tomar, enfrentar mi pasado cara a cara y cerrar esa puerta de una vez por todas. Pasaron meses hasta que finalmente me sentí lo suficientemente fuerte para regresar a mi antiguo pueblo. No quería volver a vivir allí, pero sí necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida. Quería demostrarme a mí misma que ya no le tenía miedo, que yo ya no era esa mujer humillada y rota. Fui sola. Mis hijos se quedaron con Marta. Cuando caminé por esas calles, sentí miradas curiosas. Muchos sabían lo que había pasado, pero nadie se atrevía a decir nada. Yo ya no me escondía. Me acerqué a la casa que alguna vez llamé hogar. Estaba vacía, con las ventanas cerradas. Manuel ya no vivía allí. Me dijeron que se había ido del pueblo.
No sentí odio. Solo una profunda liberación. Me quedé de pie unos minutos frente a ese portón que tantas veces crucé con miedo. Recordé cada lágrima, cada noche en el chiquero, cada amenaza. Y en silencio, me prometí que jamás volvería a permitir que nadie me tratara como él lo hizo. Me fui con la cabeza en alto. Había recuperado mi vida. Hoy, mis hijos y yo vivimos en la ciudad. Ellos crecen felices, seguros, rodeados de amor. Yo trabajo y estudio en mis tiempos libres, porque nunca es tarde para empezar de nuevo. Si tú que me escuchas has pasado por algo parecido, quiero que sepas que se puede salir del infierno, aunque parezca imposible. Vas a llorar, vas a sentir que no tienes fuerzas, pero un día despertarás y te darás cuenta de que la vida todavía tiene mucho para darte. No tengas miedo de pedir ayuda, de buscar una mano amiga. Fue gracias a eso que yo pude salvarme. Hoy soy libre. Hoy puedo decirlo en voz alta. Soy fuerte y valgo más de lo que un día me hicieron creer. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas al canal para escuchar más relatos de vida como este. Comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. Quiero saber hasta dónde llega nuestra voz. Porque cada comentario tuyo puede darle fuerza a otra mujer que lo necesite. Gracias por escucharme hasta el final. No estás sola. Aquí, nos apoyamos, nos sanamos y seguimos adelante juntas.